Buenos días, amados de Jesucristo. Esta mañana vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a continuar con el libro de Ruth. Vamos a ver el libro de Ruth. Vamos a leer del capítulo 1. Vamos a ver del capítulo 1, versículo 11. Versículo 11. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿No tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habríais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habrías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondiendo Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre vosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que, habiendo entrado a Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella, y decían: ¿No es esta Noemí? Y ella les respondía: No me llamaréis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Porque me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella, y volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Hasta el versículo 22, amados. Bueno, ya la vez pasada compartimos, ¿verdad?, del capítulo 1 al versículo 10, cómo Elimelech, para proteger a su familia, por el temor de que murieran de hambre en la tierra de Belén, porque había llegado una gran escasez en la tierra de Belén, se fueron a vivir a la tierra de los moabitas. Estuvieron viviendo ahí bastantes años, por lo menos unos 10, 11 años. Luego murió Elimelech, dejando a su esposa con sus dos hijos, Malión y Kelión. Así quedó en Noemí. Luego los hijos y su madre no volvieron a Belén después de la muerte de su padre, sino que se quedaron 10 años. Y los dos hijos, Malión y Kelión, tomaron mujeres para sí, moabitas, pero no pudieron tener hijos, porque Dios no les permitió levantar descendencia de las moabitas.
Así que murieron los dos también. 10 años tenían para pensar y meditar y volver a Belén, pero más bien estaban más envueltos en la tierra de los moabitas, buscando y tratando de vivir mezclado con los moabitas en medio de un montón de dioses ajenos, olvidándose de Dios. Luego murieron y quedó Noemí con dos nueras, Orfa y Ruth, que es los que vamos a hablar ahora. Ahora quedó Noemí, ¿verdad? Con dos nueras moabitas. Eso fue un problema grande, tener dos nueras moabitas, porque la palabra de Dios dice que los moabitas no entrarán en la congregación de Jehová. Vamos a ver por qué. ¿Por qué será que los moabitas no pueden entrar? Vamos a ver un momentito Deuteronomio capítulo 23. Deuteronomio capítulo 23, versículo 3. Vamos a ver, versículo 3. Dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová hasta la 10ª generación de ellos. No entrará en la congregación de Jehová para siempre. Dice que para siempre. Por cuanto nos salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, porque eh, al, porque llegaron contra ti, porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecir, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Entonces aquí dice que los moabitas no entrarán, y está explicando en Deuteronomio por qué. Dios no puede olvidar el maltrato que se le hicieron a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Esas son una de las cosas que Dios nunca puede olvidar. Dios tomó venganza contra los malos, ¿verdad? Pueblos que no recibieron a el pueblo de Israel. Más bien hicieron en contra del pueblo de Israel. En este caso, los moabitas, ¿verdad? Cuando vieron al pueblo de Israel salir de Egipto, iba por el camino, se le opusieron. Dice el versículo 4, una de las cosas que el pueblo de los moabitas hicieron maldad contra el pueblo de Dios. Versículo 4, Deuteronomio 23, versículo 4. Por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, porque alquilaron contra Balaam, hijo de Beor, de Petor. ¿Para qué lo alquilaron? Lo alquilaron significa que ellos le pagarían una suma de dinero a este profeta para que este profeta profetizara maldición contra el pueblo de Israel. Pero cuando este profeta, Dios le dijo que no fuera. Luego Dios le dijo que sí, que fuera, pero que iba a hablar las palabras de Dios. Pero luego este profeta, ¿verdad? Varias veces fue buscado por el rey de los moabitas para que maldijera al pueblo de Israel. Y el ángel de Dios se le apareció en el camino a este profeta cuando él iba para maldecir al pueblo, y sacó una espada, la cual estaba dispuesta a matar al profeta. Pero por causa de un burro, ¿verdad? El burro pudo ver al ángel y entonces se apartaba del camino, por lo cual este burro recibía muchos azotes, tanto que Dios hizo que el burro hablara para salvarle la vida al profeta, ¿verdad? Así que, ¿por qué no entrarán
los moabitas en la congregación, para siempre, dice, para siempre no entrarán en la congregación de Dios. Cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, salió de Egipto, ninguno de estos dos pueblos quiso darle alimentos, agua al pueblo de Israel, ni siquiera pan, cuando el pueblo de Israel se dirigía a la tierra prometida. Ni los moabitas, ni los amonitas. Pero ¿quiénes son estos, verdad? Vamos a ver más adelante. Y también ellos alquilaron, le pagarían una suma de dinero, como les vengo diciendo al profeta Balaam. Y otra cosa, ¿verdad? Es esa. Los amonitas emplearon, ¿verdad? Alquilaron, pagándole a Balaam, hijo de Beor, que era de las ciudades de Petor, en Mesopotamia, para que lanzara contra el pueblo de Israel, lanzara una maldición. Sin embargo, ¿verdad?, nuestro Dios los ama tanto que no quiso hacer caso a esa maldición, más bien los bendijo, más bien la convirtió en bendición, ¿verdad? Todo esto lo pueden repasar en Deuteronomio capítulo 23, versículo 3. Por esto, dos pueblos no tienen paz, no tienen paz porque estos pueblos no tienen a Dios, no tienen paz. Ellos tienen que seguir sus caminos y sus pensamientos adorando a otros dioses. El rey Balac le pidió a Balaam que maldijera a Israel. ¿Cuántas veces le pidió este rey Balac al profeta para que maldijera al pueblo de Israel? 3 veces le pidió, 3 veces. ¿Dónde salen esas 3 veces? La primera vez que le pidió que maldijera al pueblo está en Números capítulo 23, versículo 1 al 13. Puede repasarlo. Ahí sale la primera vez que este rey le pide al profeta que maldiga al pueblo de Israel. La segunda vez, Números 23, versículo 14 al 30, ¿verdad? Sale que maldiga al pueblo de Israel. Y la tercera vez en Números 24, 1 al 13. Sale la tercera vez que este rey Balac de los moabitas pide maldición para el pueblo de Israel 3 veces. No tiene temor de Dios, así que está en contra del rey, del pueblo de Israel. Este era el corazón de este rey, maldecir a Israel. Este era el corazón de ese rey, maldecir a Israel, ¿verdad? Así que cuando Ruth, siendo moabita, ¿verdad?, podrá ella ir al pueblo de Belén, al pueblo de Dios. Ruth es moabita. ¿Cómo podrá Ruth siendo nuera de Noemí, ¿verdad? ¿Cómo podrá Ruth, siendo moabita, entrar a Belén, ser recibida, y ahora ella llega a buscar marido, ¿verdad?, a través de Noemí, para buscar un marido para Ruth? Pero el problema es que Ruth es moabita. ¿De dónde vienen los moabitas? ¿De dónde vienen? Son el fruto de las hijas de Lot. Son el fruto de las hijas de Lot. De ahí viene todo este problema. ¿Qué se iba a imaginar, verdad? Lot, que sus hijas iban a estar con él y levantar descendencia, una descendencia que se iba a poner en contra del pueblo de Israel. Aquí podemos ver el origen de este pueblo. Un momentito, vamos a ver aquí en la palabra de Dios, Génesis capítulo 19.
Génesis capítulo 19. Vamos a ver de dónde vienen los moabitas. Vamos a repasar un momento aquí en la palabra de Dios. Génesis capítulo 19. Vamos a ver, ir buscando del versículo 31. 19:31. Dice así, amados, vamos a ver la palabra de Dios. Versículo 31. Génesis 19:31. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre. Durmió con su padre, mas él no sintió. Primero la mayor durmió con su padre, ¿verdad? Mas el padre no sintió a causa de la embriaguez que tenía. Versículo 34. Al día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle de beber vino y también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantaron la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Oiga, amados, concibieron de su padre y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre. ¿Cómo se llama el hijo de la mayor? Versículo 37. Y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. El hijo de la hija de Lot, de la hija mayor, tuvo un hijo con su padre, el cual se llama Moab, y el cual es el padre de los moabitas hasta hoy, ¿verdad? La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Dos hijos de las hijas de Lot, los moabitas y los amonitas, que se pusieron en contra de en contra del pueblo de Israel, se pusieron. Amados, entonces aquí viene un gran problema. Los hijos de las hijas de Lot tuvieron un problema. Cuando ellos comenzaron a conocer sus historias, quién es su padre, de dónde vienen, ¿verdad? Porque los hijos tuvieron que crecer y ellos tenían que preguntarle a sus mamás, ¿verdad? ¿Y quién es nuestro padre? Entonces las hijas de Lot tuvieron que contar toda la historia. Nuestro padre, ¿verdad? Fuimos a vivir a la tierra de donde estaba Sodoma y Gomorra. Ahí estábamos viviendo. Luego Dios mandó a destruir la tierra de Sodoma y Gomorra. Y tu abuela, ¿verdad? Tu abuela, la esposa de nuestro padre, de tu abuelo, murió ahí, porque ella miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal, ¿verdad? Entonces ellos contarían la historia. Entonces estos hijos guardarían mucho rencor contra Dios, ¿verdad? Contra Dios. Entonces ellos se rebelaron contra Dios. Ellos ya no creían en Dios y se rebelaron contra Dios. Así podemos ver en Génesis 31, por una, por una idea de su hija mayor, ¿verdad? ¿Qué pasa? Suceden estas cosas por una idea de la hija mayor: conservar la vida, ¿verdad? Y levantar descendencia a través de su padre.
Esto fue lo que ella hizo de su padre, y ahí nace el pueblo de los moabitas, que se rebelan contra Dios por, por lo sucedido en Sodoma, cómo su madre se convirtió en estatua de sal, ¿verdad? Ellos al oír esto odiaban a Dios, adorando a dioses, ¿verdad? Ajenos, a dioses conforme a sus pensamientos y no a Dios. De ahí viene Ruth, amados. ¿De dónde viene Ruth? De ahí viene Ruth, de ese mismo en descendencia viene Ruth. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no puede los moabitas entrar en la congregación de Jehová. ¿Qué dice el versículo 37? Vamos a ver qué dice el versículo 37 en Génesis capítulo 19, versículo 37 dice: y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los amonitas hasta hoy. Así que hasta hoy es el padre de los amonitas, el hijo de la hija de Lot. Ya él murió, pero la descendencia de los amonitas todavía están rebelándose contra Dios, ¿verdad? Ellos siguen a otros dioses. Ruth se da cuenta, ¿verdad?, de que ella es que está en contra de Dios, su pueblo. ¿Cómo se dio cuenta? Cuando Noemí llegó a los campos de Moab. Ruth y Orfa comenzaron a ver, ¿verdad?, esta familia, y comenzó a ver la muerte de Elimelech, y luego ellas se juntan con sus dos hijos, Malión y Quelión, los cuales también perdieron la vida y no pudieron levantar descendencia, a Orfa y a Ruth, dos moabitas, ¿verdad? Pero como estas moabitas comenzaron a seguir a Ruth, comenzaron a seguir a Noemí, porque Noemí se iba a volver a su tierra, pero ya sin los dos hijos y sin su marido, sino que comenzó a volver en gran amargura. Ella salió de Belén con mucho esperanza de prosperar y de no morir de hambre, ¿verdad? Pero como dice ella al pueblo, no me llamen Noemí, sino llámame Mara, ¿verdad? Aquí en Ruth capítulo 1, versículo 20 dice: y ella le respondió: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y el versículo 21, yo me fui, ¿cómo dice? Yo me fui, ¿qué? Yo me fui, ¿verdad? Llena. Yo me fui llena. Ella se fue llena. ¿Llena de qué? Llena de sus pensamientos. Ella se fue a la tierra de Moab llena de pensamientos, llena de que ella iba a prosperar y le iba a ir bien, sus hijos iban a casar allá y todo. Ella se fue llena. Pero Jehová, ¿cómo la devolvió? Pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Llámame ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí con el corazón vacío para buscar a Dios, ¿verdad? Esto es lo que Dios quiere, vaciar nuestros corazones. Así, amados, pero ahora Noemí no viene sola, ¿verdad? Viene, claro, no viene con su marido ni sus hijos, pero viene ahora con una moabita. ¿Por qué con una moabita? Eran dos. Pero ¿qué pasó con la otra? ¿Qué pasó con la otra? Vamos a ver capítulo 1, versículo 14. Y ellas alzaron su voz, ellas, las dos moabitas, Orfa y Ruth, y ellas alzaron su voz y lloraron, lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Primero, las dos decían que se iban a ir con ella, con Noemí, ¿verdad? Pero cuando Noemí les dice: yo no tengo nada,
yo no tengo más hijos, yo no tengo marido, yo no tengo nada. Entonces Orfa comenzó a pensar, ¿para qué voy a seguir a una mujer fracasada? No tiene hijos, no tiene marido, no tiene nada. ¿Para qué la voy a seguir? Si yo sigo a Noemí, mi futuro va a ser fatal. Esto fue lo que pensó esta moabita Orfa. Entonces Orfa, meditando sobre su futuro, le dijo, bueno, Noemí, suegra mía, hasta aquí nos despedimos, yo me voy a devolver. Entonces el versículo 14 dice, ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa se fue. ¿Y qué le dijo Noemí a Ruth? Versículo 15. Y Noemí dijo, he aquí, en Ruth, tu cuñada, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. ¿Y qué le está diciendo a Ruth? Ruth, mire, Orfa se fue atrás de sus dioses. Ella no quiere seguir a Dios Todopoderoso, a mi Dios. Ella quiere seguir a sus dioses. Ella quiere seguir significa en contra de Dios. Orfa quiere seguir en contra de Dios, ¿verdad? Como hace todos los moabitas. Por eso no pueden entrar en la congregación de Jehová. Ella se fue atrás de sus dioses. Vete tú también tras ella, a tu pueblo y a tus dioses. Vuélvete, le dijo a Ruth, ¿verdad? Si ustedes no quieren seguir a Dios Todopoderoso, vuélvanse. Entonces, en ese momento, respondió Ruth en el versículo 16, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo, dijo Ruth, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ahí está la clave, amados. Esta moabita no puede entrar en la congregación de Jehová, porque los moabitas no dejan sus dioses, pero pero cualquier enemigo de Dios, cualquiera que esté siguiendo otros dioses, ¿verdad? Así se arrepienta de seguir su camino y se dé cuenta que existe un Dios nada más todopoderoso y renuncie a sus dioses, renuncie a su vida, entonces tiene la oportunidad de recibir a Dios, tiene la oportunidad de nacer de nuevo. Dios es un Dios caballeroso, Dios es un Dios de amor y quiere salvar a las almas. Si Ruth dejó a su pueblo, a sus dioses, a su familia y se une con Noemí, entonces quiere seguir a Dios. Entonces esta es la diferencia entre Orfa y Ruth. Orfa se devolvió a su pueblo a seguir en contra de Dios y Ruth renunció a sus dioses y a su pueblo. Esta es la clave. Si no, de ninguna manera una moabita como Ruth podría unirse con Dios, jamás, si no deja a sus dioses, ¿verdad? Este es el secreto, que ella reconoció su origen. Orfa no reconoció su origen, ¿verdad? La palabra de Dios dice, para terminar, en San Juan capítulo 9, versículo 31. San Juan capítulo 9, versículo 31. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a ver un momentito. San Juan capítulo, capítulo 9. San Juan capítulo 9, versículo 31. Está escrito así, una palabra muy conocida, ¿verdad? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y dice que sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ruth es una pecadora y orfa, ¿verdad? Más bien, Dios está enojado contra ellos por todo lo que le hicieron al pueblo de Dios. Tanto que dice que no entrarán a congregación para siempre. Un pecador para siempre no entrará, pero hay una manera que el pecador podrá entrar nada más. Dios dice que no entrará, Dios dice que no oye a los pecadores, pero hay una manera en la cual sí pueden. ¿Y cuál es esa manera? Es un secreto. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, ¿verdad? Pero si hace su voluntad, a ese oye. ¿Y quién? Ningún pecador puede hacer la voluntad de Dios, tampoco menos que Dios los oye.
pero el que hace su voluntad a ese oye. ¿Y quién es el que hace la voluntad de Dios? Jesucristo es el único, porque todos estaban bajo pecado, todos en Adán, pero Cristo no. Todos venimos de Adán, pero Cristo no. Cuando Cristo vino al mundo, vino con un cuerpo no contaminado con varón. Así que es el único que nació no siendo parte de la descendencia de Adán. El único, nació con un cuerpo limpio, diferente, ¿verdad? Entonces el único que podía hacer la voluntad de Dios es Jesucristo. Por eso Jesucristo vino al mundo para hacer la voluntad de Dios, como está escrito en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 5 dice: por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado, no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Aquí Jesucristo está hablando. Aquí Jesucristo en Hebreos está hablando y dice, sacrificios, ofrendas no quisiste, a Dios no quiso. Holocaustos y expiaciones por el pecado, lo que se realizaba en el tabernáculo, ¿verdad? Para expiar el pecado con la muerte de los corderos, dice que no te agradaron, a Dios no le agradó esa manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya viene Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya se tiene que terminar esos sacrificios, holocaustos y expiaciones por el pecado. Como está escrito en el rollo del libro es la Biblia. Como está escrito en la Biblia, que Jesucristo iba a venir para hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Que Jesucristo quite el pecado del mundo y que todos sean santificados a través de Jesucristo. Porque nadie, todos los que nacieron de Adán, pecadores, ninguno podía ser santificado por sí mismo si no es a través de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces dice, vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. ¿Quién es el que hizo la voluntad de Dios? Jesucristo, ¿verdad? Una vez de que Jesucristo santifica a todos los pecadores, los justifica, ya Dios puede oír la oración del justo. Mientras tanto, ¿verdad? No podría. Por eso dice que Dios no oye a los pecadores. Mientras Ruth y Orfa permanezcan en Moab, en sus dioses, Dios nunca los escuchará. Ellas no tienen nada que ver con Dios, ni tienen parte con Dios en nada, ¿verdad? Mientras ellas permanezcan con los moabitas, con sus dioses. Ellos podrán orar, ellos podrán hacer de todo, pero a sus dioses. Pero Orfa se volvió a sus dioses y Ruth renunció a sus dioses. A través de Noemí, ¿verdad? Ella se conecta con Dios. A través de seguir a Noemí, dice, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y donde quiera que tú murieres, moriré yo. Así que Ruth renunció por completo a su descendencia, ¿verdad? Y se une a Dios, a la descendencia de Dios, se pasa con Dios. Entonces, ella no podrá nunca ser escuchada, pero hay una manera que Dios puede oír al pecador cuando renuncia de su pensamiento, de su corazón, de su camino y se une con Dios. Entonces vamos a compartir más adelante en el segundo estudio, ¿verdad? Una vez de que Noemí, una vez de que Ruth sigue a Noemí, sigue al Dios de Noemí, ¿qué sucede con la vida de Ruth? ¿Qué sucede con la vida de esta moabita? ¿Verdad? De Orfa ya no se escuchó más. Desde que Orfa se despidió de su suegra para seguir a sus dioses, ya de Orfa no se sabe más. Orfa murió con sus dioses y punto. Pero de Ruth sí se habla la Biblia. De la descendencia de Ruth habla la Biblia. ¿Y cómo puede la Biblia hablar de un descendiente moabita que estaba maldito, que no podrá entrar para siempre en la congregación? ¿Cómo la Biblia sigue hablando de Ruth? Porque Ruth renunció a sus dioses y se unió con Dios a través de Noemí, ¿verdad? Y recibe toda la bendición. Entonces vamos a ver
cómo la Biblia nos expresa de una moabita la bendición que llegó a ella. ¿Cómo se puede lograr esto? Solamente por la gracia y misericordia de Dios. ¿Cómo puede un pecador unirse con Dios? Solamente por la gracia y la misericordia. Vamos a compartir después la vida de Ruth, cómo ella llega a ser tan bendita por llegar a la tierra de Belén con Noemí. Bueno, Dios me los bendiga, amados.